En 1914 se inicia la segunda fase del reinado de Alfonso XIII. Este periodo coincide con el estallido de la Primera Guerra Mundial y alcanzó su punto más crítico con la crisis de 1917, para entrar en un declive progresivo del sistema que finalizó con la implantación autoritaria de una dictadura en 1923. Ante la Primera Guerra Mundial, en aquel entonces conocida como Gran Guerra, la postura oficial de España fue la neutralidad. Sin embargo, la sociedad se dividió entre germanófilos, partidarios de los imperios centrales, integrados por el ejército, clases altas y en general los representantes de valores como el orden y la autoridad, y los aliadófilos, partidarios de Francia e Inglaterra, integrados por las clases medias, grupos republicanos y obreros, ya que para ellos estos países representaban los ideales de la democracia. La guerra convirtió a los países contendientes en importadores ante la reconversión militar de sus industrias. España, gracias a su neutralidad, se convirtió en suministradora de productos. Esto generó un aumento de las exportaciones españolas que provocó una gran inflación e incluso la escasez de algunos productos de primera necesidad. Por otra parte, este crecimiento generó grandes beneficios empresariales que no repercutieron en aumentos salariales equivalentes, lo que provocó un empobrecimiento de las clases trabajadoras que aumentaron su oposición al sistema. Sin embargo, la necesidad de mantener la producción para satisfacer la demanda exterior explica que los patrones fueran paulatinamente haciéndose más propensos a la negociación que al enfrentamiento con los obreros. Esto a su vez se tradujo en un crecimiento espectacular de la afiliación obrera a los sindicatos. Por otra parte, el triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917 dio un notable entusiasmo a las organizaciones obreras, para las que Rusia se convirtió en un mito. La presión del movimiento obrero, cada vez más fuerte, desembocó en la adopción de alguna medida de carácter social por parte del gobierno, como la jornada de 8 horas después de la huelga de la canadiense. No obstante, la influencia de la Revolución rusa se hizo notar también en tres acontecimientos. El primero, el trienio bolchevique, que se produce en Andalucía y estalla en 1918 bajo la dirección de los dos sindicatos, UGT y CNT, ante la situación de miseria de los jornaleros y la carestía de la vida. Se ocuparon campos, se procedió al reparto de tierras, la toma de ayuntamientos, etc. Finalmente, la revolución social acabó en 1920 con la declaración del estado de guerra y una fuerte represión posterior. También se produjeron los hechos de violencia en Cataluña, conocidos como el pistolerismo. La corriente anarcosindicalista de la CNT más violenta y partidaria de la acción directa predominaba en Cataluña, y así las huelgas, los sabotajes y los atentados se sucedieron continuamente. La respuesta de la patronal fue igualmente dura. Así, frente al terrorismo rojo de la CNT, se contestó con el terrorismo blanco o contratación de pistoleros o bandas armadas para asesinar a los dirigentes obreros y sindicales. En este contexto se aplicó la ley de fugas, es decir, la licencia para disparar al detenido que intentara fugarse, por parte de las autoridades civiles y militares de Barcelona. El tercer hecho es la Internacional Comunista y la división del socialismo. En 1919 se fundó en Moscú la Tercera Internacional o Internacional Comunista, que pretendía agrupar a todas las organizaciones obreras para extender la experiencia revolucionaria rusa a todo el mundo. Así, en 1920 se funda el Partido Comunista de España, PC, que rechazaba el socialismo reformista y parlamentario. No obstante, en sus inicios se trató de una formación política irrelevante. En definitiva, tanto los acontecimientos derivados de la Primera Guerra Mundial como los de la Revolución Rusa polarizaron aún más las posiciones políticas y sociales en España, mientras el sistema político de la Restauración era incapaz de resolver estos problemas. Únicamente con la violencia y la represión logró imponerse en todos los casos.